Gracias, Agustín. Ya, díganme si escuchan, por favor, ¿ya? Todavía no. Ahora, ¿escuchan algo? Ya, perfecto. Eso es normal, S1, S2. Ya, ¿eso a qué tiene pinta? Eso, Angeli, ¿cierto? Ta, 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 ta. Eso. Y ahora el galope presistólico. Sí, y ahí está el otro. ¿Alcanzaron a escuchar el S4 y el S1 muy cerquita? Ta, 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 ta. Ya, sí, como alguien decía por ahí, efectivamente suena como un galope. El primero es el normal en todo caso. Ese S1, S2. Ahora viene. Ahí hay algo raro, pero al principio se escuchaba bien. Y ahora viene el otro. Ya, perfecto. Y no se nos cayó Blackboard, no era culpa mía entonces. Ya, entonces efectivamente suena como galope y uno podría distinguirlo, ¿cierto? Si los escuchan un paciente, podría distinguirlos. Angeli, este es que no, este no es un video, Angeli, es una reproducción de audio, como MP4 debe ser. Voy a ver si se los puedo como colgar ahí en aula virtual, este audio que yo tengo. Pero yo creo que si tú en YouTube pones galope protodiastólico, sí, de más te va a aparecer. Martín dice, no me quedó claro en qué situación fisiológica se produce aumento del gasto cardíaco para que se escuche S3. Ah, ya, por ejemplo, lo clásico, Martín, es en las embarazadas. Ese es el ejemplo clásico donde hay aumento de gasto cardíaco. También hay aumento de gasto cardíaco, por ejemplo, mientras tú haces ejercicio físico, y ahí también podría escucharse el S3. Pero son condiciones fisiológicas. El caso de la embarazada es un aumento del gasto cardíaco por el aumento de irrigación en la masa extra que la mujer tiene. Y en los niños parece que nombre también, que ellos también tienen un mayor gasto cardíaco, pero condiciones fisiológicas. Ya. Lo último que casi que me queda parece que en esta diapo, porque las otras son preguntas y ejercicios, es ver esto de aquí. Hay perdón, está lento esto. Estoy tratando de retroceder, espérenme. Ahí sí. Patricio dice, si en las personas obesas hay aumento de gasto cardíaco.
Em, sí, al principio sí, Patricio. Ahora si se te junta que una persona obesa tiene hipertensión, que es clásico, y por lo tanto redunda eso en una insuficiencia cardíaca, a lo mejor no vas a ver ese efecto, ¿cierto? Pero efectivamente, en las personas obesas hay mayor vascularización, y a mayor vascularización necesitamos más sangre para entregar a esa nueva vasculatura. Así que no es extraño lo que tú propones. Hay más células que alimentar. Ya, entonces, otra cosa que podemos sacar mirando, mirando el ciclo cardíaco es el pulso venoso del cuello, utilizando a la presión, las ondas de presión que se generan en la vena yugular, ¿ya? La vena yugular no está, yo sé que ustedes saben por anatomía, no está directamente conectada con el atrio, ella, cierto que llega hasta la cava y es la cava la que se conecta mente, pero se ha descubierto que más que la cava, porque la cava tiene paredes más complejas, es la yugular la que puede expresar muy bien cómo están comportándose los eventos cardíacos en el atrio y en el ventrículo, ¿ya? Y eso genera entonces que se generen ondas en la presión de la vena yugular. Estas ondas que están aquí abajito, ahí abajito, aquí, tenemos ondas positivas y ondas negativas. La A, la C, la X, la B y la Y, ¿ya? A, C y B pueden de hecho suceder en momentos muy parecidos a lo que pasaba en el atrio. ¿Se acuerdan que eran ondas de atrio? Y aquí aparecen las depresiones X e Y que se llaman mínimos negativos. Las ondas A, C y B se llaman positivas, son máximos positivos, X e Y se llaman máximos negativos. ¿Qué hay que decir aquí? Bueno, que este pulso se toma en la vena yugular y se toma por lo general en la interna, y ahí por eso yo les puse esta imagen y por otra cosa que les voy a contar más adelante, porque uy, que está pesado, esto está muy lento. Ya, no importa, lo vemos cuando pase a la siguiente. Ahí está. Porque la vena yugular interna tiene la característica anatómica de que está recta, ¿cierto? En cambio, la externa está más oblicua. Por eso, estos pulsos son los pulsos venosos de la vena yugular interna y es más visible, ¿no? Porque uno de estos pulsos, estas ondas, a veces las saca solo con la observación. Voy a esperar que se devuelva, está muy lento. ¿Qué representa cada una de estas ondas? Obviamente estas ondas se corresponden al ciclo cardíaco y se corresponden con el electrocardiograma. Entonces, antes de cualquier cosa y de analizar las ondas, decirles que ya no quiere cambiar. Decirles que la vena yugular puede presentar dos fenómenos según el evento que esté viviendo. Puede presentar un fenómeno que se llama colapso y puede presentar un fenómeno que se llama dilatación. Si está viviendo un colapso o si está viviendo una dilatación, de eso dependerá si la onda se proyecta a lo positivo o si la onda se proyecta a lo negativo. En este caso, por ejemplo, las ondas negativas que nosotros vemos aquí, que en este caso serían las depresiones X e Y, se dan por una disminución en la presión dentro de la vena yugular. Entonces, yo tengo dos opciones. Que la vena yugular esté, voy a tratar de dibujarlo así, que esté así, es decir, que haya entregado su sangre hacia el atrio, o que esté así, como más gordita, y que esté más llena de sangre. Esto es que esté colapsada, no al punto de estar cerrada, sino que entendemos que la sangre ha avanzado, y esto es que esté dilatada. En las ondas positivas, en A, en C y en B, nosotros vamos a ver entonces que hay la vena yugular está dilatada porque entendemos que como hay un mayor volumen de sangre, entonces tenemos una mayor presión en su pared. En cambio, en los mínimos X e Y,
nosotros vamos a asumir que la vena yugular está colapsada, es decir, ha disminuido la presión dentro de ella porque ha disminuido el volumen dentro de ella, y el volumen ha disminuido probablemente porque el volumen ha sido entregado, ha avanzado, ¿cierto? Así que colapsos y dilataciones. Veamos entonces ahora qué indica cada onda. Entonces, la primera onda que aparece es la onda A. Recuerden una cosa, esta onda A es yugular, se corresponde también con algo que está pasando en el atrio, ¿ya? Entonces, ¿por qué creen ustedes que la onda A, que es una presión yugular, se ve más positiva? Y asumo que entonces está dilatada. ¿Qué creen que está pasando en ella? ¿Por qué está más llenita de sangre? ¿Y ahí alguien me dice algo? ¿Jonathan parece? Por un retorno venoso desde cefálico. Ya, aunque... Sí, Sebastián, a veces me pasa, perdóneme. Sí, aunque aquí, Jonathan, no importa tanto cuánta sangre esté llegando, sino que las ondas son en realidad dadas por eventos que están pasando en el corazón. Ya, por ejemplo, voy a decir lo que pasa en la onda A, para que se entienda mejor. En la onda A, yo tengo al atrio, la onda A es de la vena yugular, pero al atrio, si yo me lo imagino, ¿qué está viviendo el atrio en el momento de la onda A? Háganlo calzar con el electrocardiograma que está hacia arriba. ¿Qué está viviendo el atrio? Está viviendo su contracción, ¿cierto? Entonces yo tengo en la onda A, tengo a un atrio que está acá arriba, que está contrayéndose, está, por supuesto que eyectando su sangre, la válvula auriculoventricular está abierta, el ventrículo se está terminando de llenar, aquí adentro hay un aumento de la presión, se ha terminado de llenar con su volumen diastólico final, pero la válvula de escape, que sería la válvula semilunar, está cerrada. Y entonces aquí se genera como un aumento de presión como con efecto dominó. Dado que esta cavidad se ha llenado de sangre y ha aumentado la presión y que esa sangre no se puede escapar por la válvula semilunar porque la válvula semilunar está cerrada, entonces hay una presión que se devuelve, incluso podemos tener algo de flujo de sangre de vuelta a la aurícula de manera normal fisiológica, y entonces la aurícula, que además está viviendo su contracción, está viviendo a gran presión, y eso hace que algo de sangre de la aurícula retorne y se devuelva a la vena yugular. La vena yugular no va a mandar de vuelta a la sangre, sino que la va a alojar en ella porque es una vena bastante distensible. Entonces, insisto, como yo tengo llenado ventricular, gran presión, no se puede ir la sangre desde el ventrículo, además el atrio está en plena contracción, hay un aumento de la fuerza de su pared, entonces algo de sangre se devuelve a la yugular y la yugular, para contener esa sangre ahí, que le puede servir para el próximo llenado del atrio, se distiende aguantando esa sangre, que retornó fisiológicamente, aguanta esa sangre y esa sangre genera una presión sobre la pared de la yugular que llamamos onda A. Ya, más o menos, Jonathan, Sebastián, ahora captó para dónde iba mi pregunta. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. A la onda A se le llama también onda presistólica, pero presistólica del ventrículo, ¿cierto? Y de hecho la imagen lo muestra, la sístole del ventrículo no ha comenzado aún y justo antes de eso sonó la onda A, por eso se le llama presistólica pero ventricular. Ahora, después de que ha terminado la onda A, esto empieza a deprimirse, deprimirse, a deprimirse hasta llegar al máximo negativo que sería la onda X, ¿cierto? Entonces aquí
¿Qué podemos esperar de la sangre que tiene la yugular desde el punto A hasta el punto X? ¿Qué esperan de la sangre que tiene ella? ¿Qué probablemente pasó con esa sangre? ¿Por qué disminuyó la presión? Exactamente, Jeremías, exactamente. Ahora esta flechita se dio vuelta y ahora, como el atrio ya no está contraído, sino que está relajado, la presión de la yugular es mayor por sobre la presión del atrio y entonces se genera un delta de presión para que esta sangre avance. Y entonces, desde A hasta X, nosotros vamos a empezar a ver ya no una dilatación, sino que como un retroceso de la dilatación, vamos a empezar a ver un colapso, ¿cierto? Se va a empezar a achicar, dado que el ventrículo, perdón, la vena yugular le entregó su sangre al atrio. Sin embargo, aparece algo llamativo aquí, que es la onda C, porque pareciera que de A a X esto iba a menor presión, menor presión, menor presión, hasta lograr el punto X. Pero esa deflexión negativa se interrumpe de repente por la onda C, que la onda C no es un valor negativo, sino que es una onda positiva, no tan positiva como A, pero que es interrumpida o que interrumpe a esta fase que iba disminuyendo desde A a X. ¿Cuál es la explicación para la onda C? Bueno, aquí hay dos explicaciones para la onda C. La primera es que esta onda es interferida por el flujo de la carótida. Entonces, para eso yo les puse esta imagen que está aquí. La carótida, aquí está, pasa muy cerca de la vena yugular interna, muy cerca. Entonces, cuando un volumen de sangre va por la carótida, como están tan cerca, el pulso de la carótida puede afectar al pulso de la vena yugular. No es que se estén compartiendo sangre, simplemente como estas paredes son no tan dadas, pero frágiles, entonces cuando la carótida deje pasar un volumen y ella se distienda, entonces eso va a aumentar la presión interna dentro de la vena yugular interna. Así que la primera explicación es que la onda C, perdón, la onda C, primero está un poco enmascarada por el pulso de la carótida. De hecho, los libros proponen, pero no todo, entonces yo por eso dudo de este dato, de que el que le puso C era justamente por el enmascaramiento que provoca la carótida. Ahora, ¿por qué C es positivo? Entonces, por este momento que yo les decía, por el flujo carotídeo. Pero ¿por qué no es tan positivo como C? Bueno, porque en el punto C, ¿qué fase está viviendo el ventrículo? ¿Su diástole o su sístole? Correcto. Perdón, pensé que me había caído. El, sí, el ventrículo está viviendo su sístole, ¿cierto? Y entonces aquí yo me tengo que imaginar que bajó de A a C, porque, y aquí necesito dinamismo de parte de ustedes, si de A a C estoy viviendo ahora la contracción ventricular, entonces el ventrículo se está acortando. Recuerden que aquí estaba la válvula auriculoventricular, aquí arriba está la aurícula y allá arriba está la yugular que tenía en A, tenía mucha sangre, pero bajó de A a C. Y entonces en el punto C, la presión de la yugular es menor. ¿Por qué? Porque el ventrículo ha empezado su contracción, al contraerse se acorta, al acortarse tira ahora de esta válvula hacia abajo y al tirarla hacia abajo disminuye la presión del atrio, aumenta el volumen del atrio y por lo tanto disminuye la presión y la C ahora puede pasar desde la yugular hasta el atrio.
¿Ya? ¿Se entiende más o menos cómo se va viviendo y cómo se une lo yugular con lo atrial y lo ventricular? Si no, voy de nuevo. Sí, sí, por supuesto, voy de nuevo. Ya, ya, es que entonces voy a decirlo de otra manera. Desde aquí en adelante, yo tengo sístole ventricular, ¿cierto? Y mientras avance la sístole, yo voy a tener al ventrículo cada vez más corto porque se está contrayendo para eyectar. Así que desde el punto A hasta X, yo me tengo que imaginar entonces que, y desde, en realidad, desde aquí, donde yo puse esta línea, el ventrículo está comenzando su acortamiento. Cuando el ventrículo se acorta, desde aquí hasta el máximo, hasta el mínimo, perdón, X, yo mismo entonces que tengo el ventrículo así, ya cortito, aquí tengo la válvula auriculoventricular, acá tengo la aurícula. Entonces, en el punto C, yo tengo una contracción inicial del ventrículo con un acortamiento del ventrículo. Ese acortamiento, imagínense todo ese acortamiento, tira de esta válvula hacia abajo. Al tirarla hacia abajo, le aumenta el volumen a la aurícula. Al aumentar el volumen de la aurícula, disminuye la presión de la aurícula. Y si disminuye la presión de la aurícula, entonces la yugular gana en presión y la yugular manda sangre a la aurícula. Por eso entonces yo veo que desde A hasta X, la yugular está viviendo un colapso, porque desde A hasta X ella está entregando sangre al atrio. ¿Y por qué está pudiendo entregar sangre al atrio? Porque el atrio ha aumentado su volumen. ¿Y cómo ha podido aumentar su volumen? Porque mientras más se acorte el ventrículo, tira de la válvula auriculoventricular hacia abajo, dándole más espacio al atrio, y ustedes saben desde el colegio que a mayor volumen, menor presión en la. Y si menor presión, entonces la sangre puede avanzar desde un lugar que estaba viviendo a mayor presión a un lugar de menor presión. Ahora, en el punto X es cuando yo tendría el máximo acortamiento ventricular, ¿cierto? Ahí estamos, miren, en la mitad de la sístole, probablemente estaríamos en esa fase que vimos en una diapo anterior, estaríamos en ese punto. Entonces, en este punto es cuando yo tengo el máximo acortamiento del ventrículo y eyectando a gran presión. Eso entonces le daría más espacio al atrio y estaría permitiendo entonces que la sangre salga de la yugular y vaya hasta el atrio, generando ahora sí este colapso, así. Ya, ahora, la diferencia entre X y C, la diferencia entre X y C es que en C está pasando algo muy parecido a X, es decir, el ventrículo está contrayéndose y acortándose. La válvula está tirándose hacia abajo. El atrio está teniendo mayor espacio, mayor volumen, su presión está disminuyendo. Solo que esta se ve enmascarada por lo que yo les decía recién, porque no baja más a lo negativo, porque justo en este punto la yugular siente el pulso de la carótida y la carótida le pega y aumenta la presión dentro de la yugular. Pero no es que la yugular en este punto tenga más sangre, sino que está enmascarada por el pulso de la carótida. Y en este punto yo sí podría ver su máximo colapso, ¿cierto? O sea, en este punto yo me tengo que imaginar que la yugular está entregando masivamente el volumen al atrio, porque el atrio en este momento está viviendo su diástole. ¿Ya? Ahora, sigamos y miremos en B, que a lo mejor ahora les hace sentido. ¿Qué estaría pasando en el punto B? ¿Qué estaría pasando en la aurícula? Porque yo sé, el atrio sigue en su sístole, pero algo le ha pasado a la aurícula que la ha hecho pasar a la yugular desde el punto mínimo X al punto B. Exactamente, Sebastián, exactamente. En este momento, en el punto B,
la aurícula ha aumentado su volumen, ella ya está llena, porque ya ha avanzado harto tiempo desde su diástole, ella está muy llena, y entonces aquí se genera lo mismo. Si el atrio está lleno o con mucho volumen, hay una gran presión. Eso genera un flujo retrógrado hacia la yugular. La yugular no se va a llevar la sangre de ella, entonces se dilata para contener al volumen de sangre ahí, y yo veo la onda B, que efectivamente es una dilatación, ¿ya? ¿Y por qué veo ahora de nuevo al I, que se presenta como un otro máximo negativo? Claro, ahora en este momento en el I, yo ya empecé la diástole ventricular, entonces estoy viviendo el inicio de la diástole total. Así que lo que yo tengo es la sangre que la aurícula había acumulado y que le había hecho obtener a la yugular su máximo B. Ahora la sangre de la aurícula está bajando hacia el ventrículo, ambas cavidades están en diástole, la aurícula por lo tanto se vacía, entre comillas, y como la aurícula se vacía, ahora, ¿qué hace la yugular con la sangre que había contenido en el máximo B? La entrega al atrio, ¿cierto? Y el atrio se la entrega al ventrículo. Y por eso entonces tenemos el máximo I, porque el atrio siempre está entregándole al ventrículo, porque el ventrículo está viviendo también diástole idéntico a como lo está viviendo el atrio. Y en este momento entonces, como de B a I tenemos entrega de sangre desde la yugular entonces colapsa, porque disminuye su volumen, y vemos entonces una disminución de la presión de su pared, y por eso vemos el mínimo I. ¿Ya? Más o menos, chiquillo. Yo creo que cuando lo miren y lo hagan calzar, parece que Boron hace una descripción también muy buena, podrían buscarlo ahí, tiene un monito a lo mejor más bonito que este. Eh, Complementen también con esa lectura, ya que les va a servir. Ahora, para terminar ya por fin esta idea, uno podría ver algunas alteraciones en estas ondas yugulares, ¿ya? Y uno en general observa la yugular interna, y lo que principalmente uno mira es la onda A, que es la que más anomalías puede sufrir. Entonces, por ejemplo, sí, Antonia, no, ya está cerrada, ya está cerrada. Solo que estando cerrada, si tú, no sé cómo hacer que se lo imaginen. Exacto. Como se acorta el ventrículo, tira, de todo lo que tiene hacia arriba, tira hacia abajo al acortarse. Y al tirar hacia abajo, tira de la válvula, tira del atrio y termina distendiendo más al atrio. Pero la válvula sí está cerrada, siempre estuvo cerrada. Cuando la tiran, ella está cerrada. Ya. Ahora, podemos observar nosotros algunas alteraciones. Sí, en realidad, Patricio, la está tirando desde que el atrio comenzó su sístole. Y en el máximo colapso, exacto, es donde más la tira, porque ahí estamos viviendo la máxima contracción, el máximo acortamiento. Pero ya en la onda C, ya la está tirando un poquitito hacia abajo, por eso la onda C es más negativa que A. Pero ¿por qué la onda C queda ahí como siendo entre positiva y negativa? Por este enmascaramiento carotidio que yo te comentaba. Claro, pero en C tú ya te tienes que estar imaginando que hay acortamiento ventricular y que entonces efectivamente ya estamos tirando hacia abajo, solo que el máximo tirón, el máximo acortamiento es en X, como dices tú. Ya, entonces yo les decía que uno podría ver mayormente alteraciones de la onda A. Podemos ver ondas A ausentes, podemos ver onda A en cañón, podemos ver onda A gigante, ¿ya?
¿cuándo vamos a ver una de otra? Bueno, cuando obviamente existan patologías cardiovasculares. En este caso a mí me gusta esta imagen porque les muestro una onda típica que se ve en cañón, ¿ya? O sea, lo que ustedes ven ahí dice cañón es una onda A que aparece, no sé por qué, yo sé por qué le pusieron cañón, yo creo que ustedes se imaginan por qué cañón, porque aparece rápidamente y aumenta muchísimo, es muy, muy alta. ¿Por qué aparece esta onda cuando tengo un bloqueo aurículo-ventricular completo? ¿Qué creen que está pasando aquí? ¿Por qué la onda A, que era la contracción auricular? ¿Por qué aumenta tanto? Porque sí, ya, pero espérenme un poco. Si yo veo que la onda cañón, la onda A está muy alta, ¿quiere decir que hay mucha sangre o poca sangre en la yugular? Hay mucha, ¿cierto? Ya, perfecto. Y si hay mucha, es porque hay gran presión en el aurícula y hay gran presión en el ventrículo, como la sangre se está devolviendo retrógradamente hacia la yugular. Entonces, miren, y aquí es donde a lo mejor se ve mucho mejor, aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se juntó que provocó que esta onda aumentara como un cañón hacia arriba? ¿Qué eventos cardíacos del ciclo se juntaron? Si me quedó casi junta la onda P con la QRS. Correcto, Camilo, correcto, Antonia, perfecto. Sí, Sebastián y sí, Martín. En este momento entonces yo tengo, y es cuando clásicamente se ve la onda cañón, tengo contracción auricular y ventricular simultánea. Entonces, la sangre del ventrículo choca contra las válvulas auriculoventriculares que asumimos que estaban cerradas porque le tocaba era hacer la contracción, pero además tenemos a una aurícula que está en su propia contracción. Esa contracción de la aurícula y además que la golpeen hacia arriba, hace que entonces, por supuesto, que la sangre fluya retrógradamente y la yugular se llene de sangre, generando esta onda súper alta que se llama encañón. Sí, correcto. Y es típico del bloqueo auriculoventricular, que mirábamos algún tiempo atrás. Aquí les dejo una idea de cuándo veríamos nosotros ondas A que no están, ondas A ausentes o ondas A gigantes. Las ondas gigantes no son lo mismo que en cañón, son un poquitito más chiquititas que las ondas en cañón. Y no son en realidad porque coincida contracción atrial y ventricular, se podría dar, por ejemplo, por estenosis que yo les contaba hace un rato que era de la válvula auriculoventricular, porque el ventrículo pierda complacencia, es decir, sea más rígido y menos distensible, o que tengas hipertensión pulmonar primaria, que era algo que habíamos comentado hace un rato. Todas estas cosas afectarían al ventrículo y al atrio derecho, que al final ellos son los que van a terminar expresando problemas en la yugular. Recuerden que para allá estamos mirando este análisis. Y que la onda A esté ausente, claro que coincide que si no tenemos onda A, probablemente sea porque no hay contracción auricular, ¿cierto? Porque la onda A efectivamente, clásicamente se da cuando tenemos contracción auricular. Y como aprendimos la otra vez, cuando tenemos fibrilación auricular, la contracción es tan desordenada del atrio que desaparece la sístole atrial como tal, y eso hará desaparecer entonces la onda A clásica de la yugular. Ya, y les dejo esta tareita que no la vamos a resolver ahora, pero es muy fácil. Aquí yo les pongo las válvulas auriculoventriculares, la 1 y 2, la 3 y 4, las semilunares, y ustedes tienen que decir, completar con abiertas o cerradas, ¿ya? Entonces aquí decir si 1 y 2 están abiertas, o si 3 y 4 están abiertas o cerradas, pero eso lo hacen después. Ahí les dejo una pregunta de prueba, ahí como un regalito de solemnes anteriores, y terminamos con ciclo cardíaco. Ya. Ahora, yo creo que ya tuvimos como un break cuando se nos cayó Blackboard, pero igual les voy a dar unos minutitos mientras subo la clase que tenemos que comenzar ahora, que es de vasculatura. Sí, entra como cosas de distintas clases. Por ejemplo, de aquí de esta clase entra gasto cardíaco, el concepto de retorno venoso, las presiones, la PAM y la presión de pulso, y
entran también algunas cosas de la clase que voy a empezar a ver ahora, Angeli. Sí, voy a empezar a cargar, si no voy a hacer un gran break. Me voy a callar para cargar la clase. Me demoraré 3 minutos, mientras tanto vayan al baño rápido. La PAM, sí, la PAM, la presión arterial media. Ya. Hacemos ahora, en el tiempo que nos queda, esta clase que se llama función vascular y hemodinamia. Ahora nos vamos a salir un ratito del corazón para entrar a ver algunas características importantes de los vasos sanguíneos. Nos vamos a ir a la vasculatura. Y entonces, vamos a partir definiendo, y esto se los preguntan en el seminario, definiendo de manera muy general a los vasos que tenemos en el sistema circulatorio y la función de los vasos. Entonces, por ejemplo, podemos tener 4 distintos vasos con distintas funciones. Tenemos vasos de conducción, tenemos vasos de resistencia, tenemos vasos de intercambio y tenemos vasos de capacitancia. ¿Quiénes son quién? Primero, mirando entonces esta imagen, que es muy bonita, vemos que cómo se organiza este sistema, ¿cierto? ¿Quién deriva de quién? Y lo que vemos primero es que entonces los vasos de intercambio, que son los más fáciles de identificar, son los capilares, ¿verdad? Que se caracterizan por tener una pared muy delgada, compuesta solamente de endotelio. Algunos capilares tienen poros entre las células endoteliales, generando entonces la posibilidad de intercambiar no solo líquido, sino que incluso moléculas de mayor tamaño. Aparte de los de intercambio, que serían entonces los capilares, tenemos vasos de resistencia. Vamos a hablar de resistencia más adelante, pero vamos a definir entonces la resistencia como la oposición al flujo de la sangre. Así que de todos estos vasos, los que más se oponen... Sí, María, pero ahí hubo un problema que comentamos al inicio. Lo subí equivocadamente, pero lo mandaron a WhatsApp, sí, al grupo dijeron. Pero lo subí a la sección de seminario, perdóneme. Ya. Los vasos de resistencia son que serían las arteriolas, que de todos los vasos son los que se oponen a, al flujo, ¿cierto? Perdón, me llegó un correo, se escucha demasiado fuerte. De todas maneras, no porque las arteriolas se llamen vasos de resistencia es que nosotros tengamos que disminuir su resistencia. Fisiológicamente, ellas son los vasos de resistencia porque son ellas las que regulan
cuánta sangre les llega a los capilares. Por ejemplo, en un caso de un edema, que es la extravasación de líquido desde los capilares hacia el intersticio, fue la arteriola probablemente la que no reguló, con la resistencia que tiene la capacidad para hacerlo, no reguló la llegada de sangre a los capilares, y si en los capilares hay más sangre, hay más presión hidrostática dada por el agua y va a existir mayor filtración, o sea, eso va a pasar. Así que no miremos a mal la resistencia de las arteriolas, ¿ya? Eso es algo que clásicamente debe pasar. El problema es que a veces esa resistencia aumenta demasiado, haciendo que la presión arterial aumente demasiado. Vamos a ver casos también de eso. Luego tenemos a la aorta y a las arterias grandes. A ellas se les llama vasos de distribución y también se les llama vasos de conducción. ¿Por qué? Porque ellas distribuyen la sangre que llega desde la aorta, la conducen. Algunos libros también le llaman vasos o reservorios de presión, ¿ya? También corresponde para las arterias, también corresponde decirle así, reservorios de presión. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que efectivamente ella, por la capacidad que tiene en la pared y las características que tiene en la pared de las arterias, tienen capacidad para almacenar presión, energía en sus membranas, en sus paredes, que hace que nosotros la llamemos entonces reservorios de presión. Y por último, tenemos los vasos de capacitancia. A estos vasos también se le llaman reservorios de volumen. Capacitancia es como la capacidad, ¿cierto? Una capacidad volumétrica. Y en este caso, los vasos de capacitancia son principalmente las venas. ¿Qué significa que ellos sean los reservorios de volumen? Que tal como muestra esta imagen acá, ¿quiénes de los vasos que se muestran en esta imagen son los que en un individuo en reposo contienen más volumen? Bueno, miremos, aquí la circulación sistémica tiene un 84% del volumen de sangre circulante. Y de ese 84%, el 64% lo tengo alejado en las venas, en las vénulas, o sea, en los vasos, principalmente en las venas, en los vasos de capacitancia. ¿Qué demuestra eso? Que efectivamente ellos almacenan el volumen por las características que les voy a contar más adelante que tiene la pared de estos vasos y de las venas por sobre todo. ¿Ya? Así que ahí lo general de la función de los vasos. Les dejo esta tablita también por si es que quieren tener como un acercamiento, una definición más profunda de las funciones que tienen los distintos vasos, pero aquí se repite. Aquí se agrega una cosa, a la aorta también se le llama, y lo vamos a ver más adelante, como la arteria que amortigua el pulso, es decir, el pulso cardíaco, sístole, diástole, ella lo amortigua por las características que tiene en su pared, y también le llamamos vaso de distribución. Las arterias grandes, vasos de distribución. Las arterias pequeñas también siguen siendo de distribución, pero las arterias pequeñas están transitando a ser arteriolas, entonces ellas ya están funcionando como vasos de resistencia. Las arteriolas absolutamente son de resistencia, los capilares son de intercambio, y desde las vénulas en adelante nosotros vamos a empezar a ver la función de capacitancia y la función de recolectar la sangre ahí, y las vénulas algo también participan en el intercambio porque tienen, la verdad es que una pared bastante parecida a la de los capilares, de hecho derivan de la unión de muchos capilares. Y finalmente la vena cava, que tiene un diámetro más grande que cualquiera, ella se encarga de recolectar, ¿cierto? Y eso en anatomía yo creo que ha quedado súper claro, que reconecta la sangre de otras venas, por ejemplo, de la vena yugular interna. ¿Qué características ahora tienen estos vasos que permiten que tengan las distintas funciones que habíamos comentado recién? Bueno, un vaso, chiquillo, yo no sé si esto me dicen, a lo mejor me lo salto, esto es de histología o de anatomía, debiera saltármelo, se supone que ustedes ya lo saben, para no latearles y avanzar. ¿No lo han visto entonces, Matías, dices tú? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces, nos quedamos en esta diapositiva. Para decir que los vasos sanguíneos pueden tener capitas, ¿cierto? No aparecen aquí, pero tienen generalmente tres capas, excepto los capilares, una capa que se llama íntima, una capa y una capa externa que se llama adventicia.
no es tan importante eso para mí es más histología. Lo que a mí me importa es saber qué componente tiene cada una de estas capas y qué función tiene cada una de estos componentes de la capa. Por ejemplo, podemos encontrar células endoteliales, que son lo clásico que todos deben tener. Miren, todas tienen células endoteliales, desde la aorta hasta la vena cava. ¿Por qué? Porque la célula endotelial es lo básico, ¿cierto? Si esto fuera una manguera, es la pared interna de la manguera. Pero luego empiezan distintas variaciones. Por ejemplo, hay algunos vasos que son muy ricos en fibras elásticas. ¿Quién es una de las más ricas en fibras elásticas? La aorta. Gracias a que ella es rica en fibras elásticas, es que ella le podemos decir que es amortiguadora del pulso, porque como ella es elástica, ella en una sístole se distiende como un elástico, pero luego, cuando termine la sístole, ella, tal como un elástico, se retrae, se devuelve para hacer avanzar el volumen que le ha mandado el ventrículo en una sístole. Y de esta manera, funcionando como un elástico que va y viene, que va y viene, que va y viene, dosifica este volumen sistólico para que cuando el ventrículo se mantenga en diástole, al sistema circulatorio le esté llegando sangre siempre. O sea que, por ejemplo, en este momento, una arteria de tu pierna no sabe cuándo el corazón está viviendo sístole y cuándo está viviendo diástole. ¿Por qué? Porque a esa arteria le está llegando sangre siempre. Entonces ella no entiende, me llegó, entonces sístole, no me llegó, entonces diástole. ¿A quién le damos las gracias por eso? A la aorta, que amortigua este pulso sistólico y diastólico y permite una entrega continua de sangre, aunque no le esté llegando sangre a ella. ¿Ya? Ella sin duda es la más rica en fibra elástica, así que ella es una arteria muy elástica. ¿Qué también podemos tener? Podemos tener músculo liso. Y el músculo liso ahora ya no te da una función elástica, sino que te da una función contráctil. ¿Quiénes son los más ricos en músculo liso? Bueno, aquí las arteriolas y las arterias que van a dar lugar a las arteriolas son una de las que más ricas en musculatura lisa, y lo más llamativo es que esta musculatura lisa está en un tono contraído. Entonces, las arteriolas, ¿por qué se le podría estar llamando vasos de resistencia? Porque la pared de musculatura lisa que tienen, la tienen en un tono contraído, o sea, están más chiquititas, más contraídas, y así viven. Por supuesto que si tienen un lumen más pequeño, por tracción de la pared muscular, entonces hay resistencia a que el flujo avance, ¿verdad? Ahora, una cosa llamativa es que la vena cava y las venas también tienen músculo liso, pero este músculo liso está más flojo, no tiene un tono contraído. Pero ¿por qué la vena cava y las venas deben tener músculo liso? Porque ellas son muy distensibles, tienen algo poco de fibra elástica y ellas alojan gran volumen. Entonces, para que el retorno venoso, sobre todo en las extremidades inferiores, sea bueno hacia arriba y el retorno venoso permita el llenado del lado derecho del corazón, entonces tenemos que obligar a este músculo liso de la vena a que se contraiga para que la sangre suba, ¿ya? Pero no es un músculo liso que esté activo constantemente como lo está el de las arteriolas por sobre todo. Y por último, tenemos a las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno le dan soporte estructural, permiten que se mantenga la morfología correcta del vaso, pero debemos tener súper regulado cuánto tenemos de las fibras de colágeno. Vamos a decir al tiro algo importante. Las fibras elásticas, y este es un dato relevante, las fibras elásticas, si tú la pones en un experimento, las fibras elásticas logran estirarse en un 100%, o sea, son súper estirables. Se retraen, eso sí, se devuelven como un elástico, pero son súper estirables. Pero las fibras de colágeno, si tú las estiras, se estiran en un 3 a un 4%. Así que mientras más fibras de colágeno tengas, como los vasos que lamentablemente tiene el anciano, porque el anciano remodela sus arterias, aumentando la concentración, la composición en colágeno, mientras más colágeno tengas, más rígida será tu arteria y por lo tanto menos podrá jugar, sobre todo la aorta, con esta dosificación del volumen, ¿ya? Así que el colágeno hay que mantenerlo en los valores, digamos, fisiológicos, y el anciano, los problemas que tiene cardiovasculares son principalmente por la rigidez que aparece en sus arterias.
Lo otro importante de mirar aquí es el tamaño del lumen, el radio interno de cada vaso y el grosor de la pared, que es algo muy llamativo también. Primero, la vena cava y las venas tienen un lumen bastante grande, ¿cierto? Lo que nos vuelve a decir que, perfecto, como tienen un lumen, un radio interno grande, entonces de verdad son vasos volumétricos, contienen grandes volúmenes y además tienen una pared bastante delgada. Miren a la vena cava, miren a la vena, tienen paredes delgadas y mientras más delgada sea la pared, más puedes estirar a este vaso, más distensible, más abrible es. Por eso cuando uno se pone de pie, ¿cierto? Lo clásico, la sangre cae a las extremidades inferiores y las venas de las extremidades inferiores se distienden, alojan a este volumen dentro de ellas y te puedes llegar a desmayar porque te da un síncope, porque el retorno venoso disminuye demasiado. ¿Por qué lo logran? Porque tienen un gran radio interno y tienen una pared bastante delgada. En cambio, cuando nos vamos nosotros al componente arterial, vemos que las paredes suelen ser más anchas y que los radios internos suelen ser más pequeños. Por ejemplo, si comparamos a esta arteria, la comparamos a lo mejor con esta vena, que sería como su símil, veríamos que efectivamente esta arteria tiene una pared más ancha y entonces entendemos que es un poco más rígida que la vena, más difícil de distender porque tiene una pared, yo creo que ustedes se lo imaginan, y además tiene un lumen más pequeño, un radio interno más pequeño. Así que ella no está para juntar volumen, está para distribuir un volumen gracias a que esta pared le ejerce presión a ese volumen y lo invita a avanzar. ¿Ya? Ahora, si miramos cómo cambian las presiones a lo largo, hoy estamos en la hora, ¿cierto? Ya, sí, estamos en la hora. Ya, chiquillos, continuamos entonces el viernes, rápido para terminar esta clase. Gracias por la atención, cuídense mucho, nos vemos. Se pasó bien. Sí, gracias por la participación. Cuídense, que estén bien. De nada, Patricia. Chao, Antonia.